Qué placer vernos otra vez. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Agenda Abierta. Aquí empezamos a charlar sin condiciones, como lo hacemos habitualmente y como lo planteamos en este programa. En una semana, en nuestra provincia, pasa de todo. Y es que somos una comarca que tiene muchas novedades. Y por eso nosotros desde la producción, desde Agenda Abierta, cada vez que planteamos a nuestros invitados, tratamos de ir generando algunos espacios y algunos temas, pero esta vez la realidad empieza a llevarnos por delante y es por eso que hoy nuestros invitados van a ser los invitados que estaban buscando todos y que van a ser los encargados de hablar de los temas del momento. Esto comenzó como una investigación periodística, son los colegas de FM Noticias los que empezaron a hablar del vacunatorio VIP en Salta y después fue cambiando. Muchos hablaron del vacunatorio en realidad para estratégicos y no VIP, sino que estaban contemplados dentro de la normativa y entonces se podía. Bueno, fue creciendo. En este caso los amigos de FM Noticias, los de UFO, Paula Poma, Alexis Miranda, algunos colegas que estuvieron trabajando y que accedieron a personas que trabajan dentro del gobierno, que no están dentro del grupo etario de más 70, que no son personal de salud, que no están dentro de los considerados esenciales, pero que se habían vacunado. Así comenzó esta historia y empezaron a trascender algunos nombres. Y trascendió el nombre de Pablo Outes, trascendió el nombre de Antonio Ucena, de Suazo, una subsecretaria del gobierno, los tres primeros. Y en estos últimos días también el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, y también asesora jurídica del gobernador, estamos hablando de Pamela Caletti, que también aparecía dentro de los vacunados o vacunadas. Y ahí entonces empieza el intercambio para saber si está bien o no está bien, si correspondía, si no correspondía, quiénes son los que están considerados estratégicos, por qué. Hoy, conferencia de prensa de Ricardo Villada, el ministro de Gobierno, para aclarar la situación, que en realidad terminó también generando más dudas en algunos casos, porque informan que de estos 5 que se conocieron, no son todos. Hay 10 personas que son consideradas estratégicas, pero no sabemos quiénes son. Publiquen las listas, pedían los periodistas y algún sector de la sociedad. Bueno, dicen desde el gobierno que no lo pueden hacer. Y vamos a conocer un fragmentito de la entrevista de lo que fue hoy la conferencia de prensa de Ricardo Villada en la Casa de Gobierno de Granburg cuando algunos colegas acercaban algunas preguntas. Usted dice, son 10. ¿Cuáles son los otros 5? Si me podría responder esas 2 consultas, muchas gracias. En primer lugar, decirle que no puedo responderle quiénes son los otros 5 nombres, pues no los tengo. Ministro, disculpe, esto se dio a conocer por una investigación periodística, estos nombres. Sí. ¿Por qué no se dio, el gobierno dio esta información porque mucho más antes? Insistirle, o sea, parece que ni el gobernador, ni quien le habla, ni los otros ministros tenemos la información, ni la teníamos antes. Yo no sabía que había funcionarios que se habían vacunado. ¿Cómo puedo darla a conocer si no lo sé? Bueno, esa es la respuesta de Ricardo Villada. Fue un poco más larga la conferencia en donde aclaraban, entre otras cosas, ni el gobernador, ni su familia cercana, primaria, ni los ministros, ni los secretarios se han vacunado. No están ahí. Aparecen estas 5 personas. Bueno, entre las 5 personas está el coordinador de enlace y relaciones políticas, Pablo Outes. Hoy viene a Agenda Abierta. Hoy va a hablar y va a contar, ¿se vacunó o no se vacunó? Y si se vacunó, ¿por qué? ¿Cómo fue? Así que vamos a preguntar y vamos a escuchar su versión de los hechos. Así que les prometemos que va a ser un programa interesante por la persona que hoy nos viene a visitar y para que entendamos qué está pasando con el gobierno de la provincia. Muchos marcan la analogía con lo que pasó en el país. Che, esto empezó con Alberto Fernández y Ginés González García y en su momento renunció el ministro porque allá se había vacunado a periodistas y a otras personas que nada tenían que ver con el sector público o con el grupo de esenciales. ¿Se puede comparar el caso nacional con el provincial? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, lo vamos a charlar, así que por ese lado va a pasar hoy uno de nuestros invitados. Pero además, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hay quienes ya empiezan a jugar a la política. Y en el medio aparecen denuncias cruzadas. Así como hay algunos que dicen se vacunaron, hay otros que no. Y hay quienes dicen, che, me parece que este se vacunó y aparecieron denuncias de fake news. Algunos funcionarios, algunos políticos salieron públicamente a través de sus cuentas en redes sociales a decir, me están queriendo ensuciar y yo no fui, Y vamos a compartir ahora en pantalla, por ejemplo, un tuit de Matías Posadas, el secretario general de la Gobernación, que publicó esto. Quiero desmentir, la versión malintencionada que circula en las redes es falsa. Una burda operación que con solo verla identifico el origen. Para su tranquilidad, no recibí la vacuna contra el COVID. Lo voy a hacer cuando se haya completado a toda la población de riesgo. Eso era lo que decía Matías Posadas
respecto a esta fake news. Claro, es un video de una cuenta trucha que aparece anónima en redes sociales y que empieza a generar esto. Entonces, muchos vemos y decimos, che, ¿será verdad? ¿Es real esto o no? Entonces aparece una información periodística que tiene asidero porque están los registros, y lo hemos confirmado, de estas 5 personas que aparecen como estratégicos, y después en el medio aparecen otras personas que ahora salen a desmentirlo. Para tenerlo en cuenta y para prestarle atención. No fue el único Matías Posadas, sino que apareció también este tuit que vamos a compartir ahora y que es el de Juan Pablo Rodríguez, ex secretario de Comunicaciones del gobierno de Juan Manuel Urtubey, ex ministro de gobierno en su entonces también, que salió a aclarar porque aparecía su nombre en estas noticias que andaban dando vueltas en las redes sociales, estos videos virales, la calificaron como fake news. Desmiento la falsa información que circula en las redes sobre haber recibido la vacuna contra el COVID. Solicito al Ministerio de Salud y al ministro Esteban, a Juan José Esteban, hacer pública la lista de personas vacunadas para evitar así difamaciones y desinformación respecto a un tema tan sensible. Entonces empezó a aparecer esto, las desmentidas de un lado y del otro, y es por eso que aprovechamos ahora para poder hablar con los protagonistas. ¿Qué pasó? ¿Por qué aparecen estos nombres? ¿Por qué se los acusa? ¿Quiénes son los que están empezando con este tipo de operatorias? Y un hecho, también para marcarlo, hace más de 2 años que no habla públicamente y eligió venir a Agenda Abierta para poder contar también su postura y poder entender y hablar después un poquito de otras cosas. Vamos a abrir el juego, así que le agradecemos la visita. Está con nosotros Juan Pablo Rodríguez. Juanpi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Daniel, gracias por invitarme. Gracias por venir. Rompés el silencio, como se dice periodísticamente, después de tanto tiempo. Volvés a aparecer públicamente. Sí, tampoco es tan importante que yo hable, pero pasó mucho tiempo sin hablar desde que dejé de ser ministro de gobierno. Sí. Porque no tenía necesidad Bueno, de salir públicamente. Volvés a salir públicamente por esto. ¿Qué pasó? Porque algunos vieron la fake news y otros no. ¿Qué decía el video? ¿Qué es lo que se adjudicaba? No, hubo un informe de TN sobre información oficial de funcionarios que se habían vacunado y algunas personas que se dedican a esto, a las fake news y a poner información falsa, incorporaron a otros actores de la política como Nicolás de Mitrópolos, Matías Posadas o mi caso particular, y creí necesario contestar. Yo no soy muy activo en redes sociales y hacía mucho tiempo que no hablaba con los medios, pero siendo un tema tan sensible me parecía que valía la pena contestar y pedirle al Ministerio de Salud y fundamentalmente al ministro Esteban que publiquen las listas. Y yo creo que una vez que se publican las listas, la gente tiene información y se termina el problema. Muchos podrán ser justificados, otros quizás no, pero ¿por qué ocultar la información? ¿Vos decís no te vacunaste? No, por supuesto que no. Tengo 44 años, hay personas, policías, docentes, médicos, personas mayores que por supuesto tienen prioridad por sobre todos nosotros y me parecería una irresponsabilidad. Aparte no tengo ninguna función pública, no soy funcionario del gobierno provincial. ¿Por qué razón debería tener un privilegio por sobre otro? Bueno, vos decís, publiquen las listas para que se acabe el misterio. Hoy decía Villada que no pueden publicarlo porque supuestamente desde febrero, esto pasó la vacunación antes en enero, los que aparecen como estratégicos, desde febrero estaban protegidos los datos, son datos sensibles. ¿Se pueden publicar las listas? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿De dónde aparece esta imposibilidad? Yo lo respeto muchísimo a Ricardo Villada, creo que está haciendo un trabajo duro y complicado en el gobierno por la pandemia y por muchas situaciones más. Creo que le toca ser uno de los defensores del proyecto del gobierno y creo que hoy le tocó la conferencia más difícil probablemente en el último tiempo, pero a mí no me cabe ninguna duda que las listas se tienen que publicar y que no hay imposibilidad para que eso suceda. Porque imagínate que antes de la conferencia había dudas y después de la conferencia hay más dudas. Claro. Y aparte Entonces, dice, son 10 nombres. Bueno, publiquen los 10. ¿Cuál es el drama si ya se conocen 5 que no aparezcan los pero otros? aparte, seguramente tienen justificativos para haber sido vacunados. Ojalá que así sea. Pero, por ejemplo, el caso de Pablo Outes es una persona en mano derecha del gobernador que recorre el interior de la provincia, que está en permanente contacto con intendentes, con legisladores, con mucha gente, y me parece bien que lo haga. Pero si hubiese terminado toda esta historia, si inmediatamente vacunados, se da a conocer. O yo, si me hubiese tocado
hubiera hecho público la vacunación, ¿me entendés? Pero bueno, esa cosa no la entiendo. Bueno, aparece el nombre de Juan Pablo Rodríguez en el medio y vos salís a desmentirlo. Siempre hay como un aura especial alrededor tuyo. Aprovecho y lo tiro sobre la mesa y lo charlemos. Muchos dicen que es una figura comparada como la de la que tenía en su momento Romero con Ángel. Dice, no, es como una especie de monje que se mueve por detrás, que prefiere el perfil bajo, que no sale públicamente. Incluso muchos dijeron, era un hombre de Juan Manuel Urtubey y ahora es un hombre que responde a Gustavo Sáenz, está ayudando en el gobierno, trabaja para el gobierno. ¿Qué hace Juan Pablo Rodríguez hoy? Primero que no soy funcionario público, o sea, mi función en el gobierno terminó en diciembre del 2019. Sin dudas que me gusta el perfil bajo, aunque muchas veces tuve que tener un perfil alto. Fui ministro de gobierno 3 años y medio y siendo ministro de gobierno no podés pretender tener perfil bajo. Entonces, de acuerdo a las diferentes situaciones o a los cargos que fui teniendo diferentes perfiles públicos. Una vez que el gobierno de Juan Manuel empezó a terminar y él decidió no meterse en el proceso electoral y dar libertad de acción a todo su equipo, muchos decidieron jugar la candidatura de Sergio Leavi, que en ese caso Emiliano Estrada fue su compañero de fórmula cuando era ministro de Economía del gobierno de Urtubey, y yo opté por ayudar a Gustavo Sáenz. Estuve metido en la campaña gobernador de Gustavo Sáenz porque esas son las cosas que me gustan. Soy licenciado en comunicaciones sociales, me apasiona la comunicación política, me apasionan las campañas electorales y trabajé esa campaña con Gustavo Sáenz, a quien no conocía mucho en profundidad anteriormente, a pesar de haber compartido muchos momentos, no teníamos una relación de amistad. Conocí un tipo espectacular, un tipo que hoy siendo gobernador no para de trabajar, está permanentemente pensando en lo mejor para Salta, pero hasta ahí llego, digamos, si me pide un consejo o me pide una opinión, se la doy, pero no tengo ningún tipo de injerencia en el gobierno, ni la quiero tener. ¿No sos asesor de Gustavo Sáenz? No, para nada. He establecido un vínculo, es muy grande la palabra amistad, porque eso se construye con los años, pero he generado un vínculo espectacular con él y como te digo, lo veo con tanta fuerza y con tantas ganas que te dan ganas de ayudarlo, pero siempre respetando a su equipo. Me piden una opinión, un consejo, la doy. Ahí termina. ¿Y ayuda en qué tipo? Por ejemplo, ¿cuándo suena el teléfono de Juan Pablo Rodríguez por parte del gobierno, del gobernador, para decir, che, en esto cómo podemos actuar? Y fundamentalmente en cuestiones vinculadas con la comunicación o con alguna crisis puntual. Pasó en los momentos donde el COVID tenía mucho impacto, sigue sucediendo, pero además en Salta nos conocemos todos. Yo tengo muchos amigos dentro de este gobierno, con muchos he trabajado, con otros nos hemos enfrentado electoralmente en alguna oportunidad, pero siempre con respeto. Entonces los conozco muchísimo, ellos también me conocen a mí, entonces es muy fácil ese diálogo. A veces, y esto ya es una cuestión interna, pero desde adentro del gobierno, quienes ocupan estos lugares hoy públicos, son funcionarios, lo ven a Juan Pablo Rodríguez de afuera como, che, el enemigo, entre comillas, porque está asesorando o está haciendo el trabajo que yo debería hacer estando en blanco, formalizado, digamos. ¿Te pasa eso? ¿Sentís a veces o no? Pero es inevitable, digamos, uno tuvo la oportunidad de trabajar 10 años en un gobierno, con muchos aciertos, con algunos otros errores, pero te da experiencia. Yo soy un apasionado del fútbol como vos, sí. y jugar 10 años en una categoría superior te da experiencia. Entonces hay un montón de situaciones que le pueden ir sucediendo a este gobierno que nosotros las vivimos. Y que probablemente nos equivocamos en el planteo, o en la respuesta, o en la estrategia política o comunicacional, pero la experiencia casualmente te da eso, la posibilidad de descubrir errores y aciertos. Entonces muchas veces colaboro en ese sentido, pero ni más ni menos. No tengo intenciones de integrar este gobierno. Como te digo, estuve 10 años, me parecen más que suficientes porque el desgaste que sufrís es tremendo, y hoy estoy atravesando uno de los mejores momentos de mi vida. Con Juan Manuel Urtubey, ¿hay amistad? ¿Siguen ustedes en contacto? Sí, así como te digo que creo que con Gustavo se va generando una amistad, sí. Producto de que nos conocemos hace relativamente poco. Yo he compartido más de 10 años con Juan Manuel, viajes, el día a día, las crisis, las elecciones, las cosas buenas, las cosas malas, y por supuesto que lo considero un amigo. ¿Qué anda haciendo Urtubey? Porque ahora también se lo empieza a ver de a poquito, pero él dice, yo no quiero ni un cargo nacional, no quiero nada, no voy a participar de las próximas elecciones.
¿Tiene algún destino político futuro Urtubey o está ahora disfrutando de ser padre, está en la vida privada con algunos emprendimientos y nada más? Sí, está disfrutando de ser papá, está disfrutando su matrimonio, está haciendo sus cuestiones privadas, pero en la política nadie está del todo vivo ni del todo muerto nunca. Sin lugar a dudas que él tiene la intención de trabajar en un proyecto para la Argentina, desde cualquier posición, y es destacable su posicionamiento, porque él siempre dijo ni Macri ni Cristina, y lo cumplió. Cuando vos te retrotraes un poquito y empezás a mirar que Massa era parte de ese proyecto de alternativa federal y acordó con los K, que Pichetto era parte y acordó con Macri, que Schiaretti era parte y se cortó solo, te das cuenta que muy pocas personas sostienen la palabra. Calculo que en algún momento la historia reconocerá eso y la sociedad también, pero como te digo es algo que falta mucho tiempo, pero él está activo charlando con un montón de actores de la política como Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, María Eugenia Vidal y algunos otros gobernadores y algunos otros sectores del peronismo que no están contentos con esto. En Salta, ¿su etapa ya está terminada? Está terminada, lo dijo él, no tiene intenciones de entorpecer Nada. la tarea de Gustavo. Diputado nacional en algún momento. No, porque también... Ya toqué el techo con gobernación, ya está. Ya cuando llegaste a ser gobernador y donde la sociedad te dio la posibilidad de hacerlo por 3 periodos, ya está. Y sí tiene una enorme voluntad de ayudar al gobierno de Gustavo Sáenz. En Salta hemos vivido momentos complejos en disputas políticas que también nos han dado un aprendizaje de que eso no tiene sentido. Hemos visto en algunas frases de Gustavo Sáenz que a veces, de vez en cuando, tira un palito para atrás, digamos, en el tema de los chicos con desnutrición en el norte de la provincia con los huichín, el tema de la reforma de la Constitución para que no haya 3 mandatos, que no le pase lo que le pasó a Urtubey, en alguna que otra cuestión, el tema del voto electrónico, que no lo van a cambiar, pero que también se criticó en su momento. ¿Cómo es la convivencia entre el actual gobierno y el que pasó? Tienen una muy buena relación, es lógico que el gobernador actual vea falencias en el gobierno que se fue. Primera infancia, me acuerdo ahora mientras estoy pensando también Sí. que digo, che, ¿para qué estaba el Ministerio de Primera Infancia si al final se morían los chicos igual? Y si ahora no lo tenemos y hay mortalidad Sí, cero. pero yo, digamos, la mortalidad cero es un dato, no existe en ningún lugar del mundo la mortalidad cero, ¿no? En primer lugar. Pero lo dijeron hace Sí, pero no 15 días. No existe la mortalidad cero, es un dato técnicamente equivocado. Sí se han bajado muchísimo los índices de mortalidad y me parece que Gustavo apenas llegó, empezó también con esa primer crisis y se abocó de lleno él, porque la verdad que le duele y lo siente y está continuando un trabajo que se venía realizando. El voto electrónico me parece muy difícil de retrotraer a la boleta papel, me parece que la sociedad que allá por el 2009 veía con cierta complejidad ir a votar, hoy están netamente y absolutamente acostumbrados a votar de esa manera y es muy difícil volver para atrás. Pero creo que es lógico y natural que un gobernador en ejercicio critique lo de atrás, pero que lo critique constructivamente como hace Sáenz, no que sea la disputa permanente de Macri, Cristina y Alberto, que ya me parece que a los argentinos nos tiene hartos. Y lo último para dejar Urtubey, entonces me decía, está con María Eugenia Vidal, Frigerio, Conversando, no es que armó un espacio político, conversa. Pero es el primer paso para después armar el espacio político. Digamos. Sí, él también, la gente por ahí no lo sabe, pero sobre el cierre de listas en las elecciones nacionales, donde se elegía presidente, lo llamaron para ser el primer senador nacional por Salta, por el kirchnerismo, y dijo que no. Era un lugar donde absolutamente lo tenías asegurado y ya era senador de la nación. ¿Cómo fue eso? Espera, porque no lo sabíamos. Cuando se estaban cerrando las listas, y él iba con Labaña. Él estaba cerrando con Labaña, lo llamaron del comando de campaña del Frente de Todos para ofrecerle el primer lugar como senador nacional por Salta, Sí. cargo que tuvo finalmente Leavi. El oso Leavi. Y Juan Manuel dijo que no se sentía cómodo, que no era lo que él quería y que iba a sostener su palabra de estar en una posición intermedia porque estaba convencido, y yo creo lo mismo, que esta pelea permanente entre kirchnerismo y macrismo le hace mal al país. ¿Y esta alternativa puede presentarse con figuras concretas, digamos, en las próximas elecciones? Sí, pero me parece que es muy pronto ahora. Me parece Pensando que 2 años más adelante. Me parece que va a ser un proyecto que va a empezar a tener fortaleza, ojalá, para el 2023. Bueno, te aprovechamos, sos un hombre que de política sabe y de comunicación también. Se vienen las elecciones en Salta, que son las primeras. Ya el gobierno nacional confirmó cómo van a ser a nivel país las PASO y las generales en agosto y en octubre, pero en Salta,
¿Qué ves? Agarras hoy el mapa político y por dónde analizás que va la cosa. Me parece que hubo un cambio de época cuando terminó el gobierno de Urtubey. Juan Carlos Romero, si bien es cierto que tiene un cargo importante en el Senado, no es el futuro ya para Salta, pero lo viene diciendo él, no es que lo diga yo, que yo lo quiera retirar de la política, ni mucho menos, pero veo un espacio político oficialista bien conformado y bien sólido, y veo un espacio opositor totalmente atomizado, donde no hay unificación, donde están todos peleados con todo, y eso lo que hace es favorecer al gobierno, porque el gobierno está bien consolidado en términos políticos, ¿sí? En términos de alianzas políticas. Pero ¿cómo van a definir ahí bien consolidado quiénes van a ser los candidatos? Por ejemplo, la senaduría por capital, que es uno de los cargos que muchos están viendo, quién va a ser el candidato a senador. Empiezan a coquetear algunas figuras políticas, aparece David Leiva, muchos me dicen, no, Darío Madila, el presidente del Consejo Deliberante puede ser, otros aparecen, no sé, postulan a Vitín Lamberto, hay quienes están postulando a otras figuras que podrían aparecer dentro del oficialismo, digamos. ¿Ustedes midieron, saben algo, tienen algún dato? ¿Quiénes son los que podrían pelear adentro? ¿Cómo se define? Sí, yo me dedico a eso es lo que me apasiona, me gusta estudiar, me gusta tener datos científicos y no sacar el dedo y ver para dónde hay que ir, porque aparte esa es mi profesión. Yo hoy no formo parte de ningún proyecto político, pero mi profesión es esa, entonces trabajo en ese sentido. Al eliminar las PASO, la posibilidad del senador por la capital es de exclusiva responsabilidad o decisión del gobernador. Porque en otro esquema, con PASO, el que quiere va, participa y gana uno y los demás van atrás de ese. Claro. Hoy el senador por la capital lo va a elegir el gobernador, del espacio oficialista me Está refiero, bien, ¿no? el gobernador agarra los números sobre la mesa y dice, bueno, este es el que más posibilidades tiene y viene, ¿o cómo es? Puede ser, digamos, que lo decida por números, pero también lo va a decidir por afinidad, por proyecto, por sentirse parte de un mismo esquema. No es solamente veo el mapa y traigo a quien más mide, porque si no puedo ir a buscar a un famoso, como ha sucedido en las últimas elecciones, y me parece que no ha dado... No te garantiza, digamos. Y no te da buen resultado, porque el nivel es un bajo, ¿no? El nivel de la Cámara de Diputados, el nivel del Consejo Deliberante. Entonces, yo creo que hay 4 o 5 figuras que pueden ser... Contame. Matías Posadas, Matías Posadas, el secretario general de la que Gobernación. está dentro del gobierno, que es un tipo que tiene experiencia y que está trabajando. Me parece que una posibilidad es Javier David, si es que el gobernador decide ampliar su espacio político. Me parece que Darío Madile es otra de las personas que puede ser. Y me parecía el ministro de Salud, Esteban, una posibilidad, pero creo que con los últimos acontecimientos esa posibilidad empieza a caerse un poco, y tampoco descartaría a Emiliano Durán, que es un hombre de los medios y que está haciendo un trabajo social desde hace mucho tiempo importante. No creo que salga de esos 4 o 5 nombres. Esa es mi mirada, ¿no? Está bien, ese es el armado local, digamos. Y si vos me lo nombrás a Emiliano Estrada, viene del frente de todos. No, yo dije Emiliano Durán, ¿no? Ah, Emiliano Estrada. Ah, bueno, me equivoqué. No, yo escuché mal, No, perdón. Emiliano Durán. Emiliano Durán. Sí. Y está. Por eso te digo, un hombre de los medios que está haciendo un laburo social desde hace un tiempo largo. Bueno, es algo que muchos sospechaban y que nadie lo decía, digamos. Es lo que yo veo. Ajá. No tengo información certera. Está bien. Veo eso. ¿Mide? Ustedes salieron a la calle a preguntar, Emiliano Mide. Sí, es un Mide. hombre de esta casa. Mide porque por muchas condiciones personales, profesionales, y porque está permanentemente en la pantalla. Ustedes, los que están al frente de la televisión, tienen una ventaja sobre el resto de la sociedad, porque tienen horas de televisión y la gente se informa por la tele. Y ya ha pasado con otros antecedentes. Martín Grande, por ejemplo, ¿quién más? Vitín Lamberto, que fue candidato a intendente, no pudo llegar. No sé, bueno, José García viene de un ámbito distinto, pero hay comunicadores Adrián Valenzuela, la Adrián primera no le fue Valenzuela, bien, la segunda entró, digamos. Me acuerdo de Julio De Vita en su momento. También Isabel de Vita. Isabel, hay muchas personas que de la pantalla pasan a la política. Y vos me decías, che, bueno, pero el famoso no alcanza, o sea, la exposición sola no. En el caso de los periodistas, si vos tenés que hablar, vos sos también colega, digamos, en ese sentido, pero Lo que ¿cómo pasa- se traduce después en la actividad legislativa? No, cómo se traduce en la actividad legislativa es responsabilidad del que llega y de las ganas que le ponga. Cómo se traduce en el electoral es de acuerdo al armado y a la estructura política que tengas atrás. Pero te digo lo mismo de recién, al no haber paso, esa elección El es gobernador. exclusiva del gobernador. Está bien. Y va a ser, en el caso del oficialismo, para el cargo de senador provincial y para los otros también, o cómo va a ser de abajo, digamos, qué se planifica o qué se puede armar, digamos, cómo es la discusión entre tantos partidos que tenés dentro de un frente.
mi mirada Sí, es estamos hablando con vos. poner un candidato a senador y dividir en 7 o 6 candidatos a diputados provinciales, todos integrantes de un mismo frente, y en 10 o 12 listas a concejales. Entonces toda esa estructura termina apuntalando al senador por la capital. Hacé de cuenta que el senador es como si fuese el gobernador en esta elección. O el intendente. O el intendente de su momento. Entonces, toda la estructura, digamos, de concejales y diputados Tendrían que arrastrar para ahí, digamos. Sí, al margen de que creo que la figura más importante es la del senador, pero se da un combo que te hace súper competitivo, sobre todo en la capital donde el gobernador tiene una estructura y una alta imagen positiva. O sea, Gustavo Sáenz ha salido de la capital, ha tenido solo un mandato como intendente, se ha ido con altísimos niveles de popularidad y el resultado electoral así lo demuestra, ha sacado más de 60 puntos. Y en la vereda del frente, ya hablamos del oficialismo, hablemos de la oposición. Como decís, están ahí peleados, no termina de aparecer uno, esto le sirve al oficialismo porque claramente no aparece una figura. El otro día vino Miguel Nani, que ya definió, va a ser el presidente del partido de la UCR. ¿Quién más te aparece como oposición o quiénes son los medibles o los que más o menos asoman la cabeza? No, el frente de todos está Gonzalo Quilodrán, está Pamela Ares. Creo que el PRO va a estar afuera de este frente provincial, entonces habrá alguna figura que la determinará Martín Grande con Romero o con Virginia Cornejo, quién serán sus candidatos. Está a la izquierda, me parece que el movimiento de Espert, Milei, los libertarios van a tener también un espacio acá en Salta, entonces se va a dispersar demasiado el voto opositor y eso va a beneficiar al oficialismo. Y después viene otro partido, que es el nacional, digamos. Y en ese sentido, ahí ya hablamos de otro armado, es distinto a las provinciales. Estamos hablando de otra eliminatoria. Sí, está bueno esa aclaración porque en la elección del 4 de julio elegimos candidatos provinciales con un perfil netamente local. Y se evalúa la gestión de Sáenz. Y vas a votar a favor del gobernador y del gobierno o en contra con los distintos perfiles que pueda tener esa oposición. En cambio, a nivel nacional, vamos a volver a caer en la grieta. Otra vez, Alberto Macri. Cristina, Macri. Hay un montón de gente que va a votar al candidato de Cambiemos sin importarle quién sea, solamente para votar en contra del kirchnerismo y viceversa. Y va a ser muy difícil la aparición de una tercera posición, a menos que el gobierno decida jugar ese partido que para mí no tiene ningún sentido hoy. Claro, y en el medio tenés las provincias, cómo van a jugar. Hoy apareció una foto de Gustavo Sáenz reunido con Guado de Pedro. Muchos lo leen políticamente y dicen, bueno, puede ser parte de ese armado nacional y que vayan para uno o para otro. ¿Se puede hacer esa misma lectura? Sí, digamos, Gustavo Sáenz tiene una relación directa con el presidente, con su gabinete. ¿Por qué? Porque gestionan. Es inevitable, también la tuvo con Macri, porque Macri era el presidente y él era el intendente, como también la tuvo Urtubey cuando le decían macrista. Y no sos ni macrista ni antimacrista. Lo único que pretendés es conseguir la mayor cantidad de recursos y de beneficios para tu provincia. Y en el medio, nombraste a Gonzalo Quilodrán hace rato, por ejemplo, él está opositor al gobierno de la provincia, pero a nivel país es oficialista. Si Gustavo hace un arreglo políticamente con el presidente de la nación, el gobernador de Salta, y nuestro candidato a diputado nacional va a ser Gonzalo Quilodrán, ¿cómo hace para apoyar la candidatura de alguien que lo critica a él? No, eso es dificilísimo, te diría casi imposible. O sea, yo creo que podés consensuar un nombre que no tenga esa disputa dialéctica y política permanente. Porque con algunos dirigentes existe, digamos, por poner un nombre en el de... Tiene que ser una persona que tenga un perfil mucho más amigable. Claro. Veo eso. Claro. Dentro de las posibilidades de este acuerdo que existiría. De un probable acuerdo, claro. De un probable acuerdo. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos por la visita. Sabemos que no sos de asistir mucho a los programas de televisión, sin embargo aceptaste. Vimos el tweet, queríamos contar con vos, nos dijiste, dale, quiero aprovechar para aclararlo. Eso pasa también porque después de algunas cuestiones, a favor o en contra, si se vacunan o no se vacunan, son temas de los que se debaten, después repercuten en la vida personal también, para bien o para mal, digamos. Sí, por eso me parecía un tema demasiado sensible como para hacer silencio, y ya está aclarado, y espero que el gobierno publique lo que falta y el tema está terminado. Gracias. Gracias a vos. Juan Pablo Rodríguez, licenciado en Comunicaciones Sociales, ex ministro de Gobierno. Hacemos pausa, una breve, ya viene Pablo Outes, el coordinador en enlace, para seguir charlando con nosotros a Agenda Abierta. Ya volvemos. El Influencer. Las noticias que tenés que saber para estar informado.
El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos al 0800 88 88 24 82 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875 63 22 22. Aguas del Norte, la compañía de los salteños. Una síntesis diaria del movimiento del campo. 5 minutos con lo más destacado de la jornada, difundiendo al sector con información y actualidad. Campo Visual, de lunes a viernes a las 21:55 por Somos. Este es Bondi, el asistente virtual de Saeta. Podés conectarte con nosotros y hacer tus consultas. Agenda el 3875 3255 47 y tendrás a Bondi en tu celular. Escribiendo la palabra hola, accedes al menú de consultas más habituales. Ingresá el número de tu interés y recibirás la respuesta que estás buscando. Saeta, un compromiso colectivo. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. La Municipalidad de Salta puso en funcionamiento el registro de aperturas de la vía pública, RAB. El trámite es obligatorio para todas las empresas prestatarias de servicios públicos, contratistas y personas particulares que deban realizar cualquier trabajo en calles y veredas, obras eléctricas u otras conexiones en vía pública que requieran gestión de permisos. Si sos vecino, podés denunciar cualquier procedimiento no autorizado al Cuerpo de Fiscalización de la Vía Pública para nuestra intervención inmediata. Estamos trabajando para lograr una ciudad más ordenada, transitable y segura para todos. Consulta el reglamento del registro de aperturas en vía pública ingresando a municipalidadsalta.gov.ar y buscando la pestaña de trámites. Para más información, llamar al 4-160-900, interno 1085. Es el segundo bloque, les prometimos un programa interesante, recién hablábamos con Juan Pablo Rodríguez, ex ministro de Gobierno, y ahora vamos a hablar con uno de los hombres fuertes del gobierno de la provincia, a quienes lo marcan como la mano derecha de Gustavo Sáenz en las tomas de decisiones. Es el coordinador de enlace y relaciones políticas del gobierno. Ya ha estado durante este ciclo visitándonos, pero es el tema de la semana. Estamos todos hablando de las vacunaciones. ¿Vacunación VIP o vacunación estratégica? Hoy hubo conferencia, se intentó aclarar, quedaron algunas dudas. Decidió llegar hasta nuestro estudio para poder contar su versión, para contarnos, y es por eso que lo tenemos aquí a Pablo Aute. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Daniel, muchas gracias por invitarme. Por favor, estaba bueno poder escucharte y conocer. Bueno, contanos, vos aparecés dentro de estas 5 personas que figuran, que no son personal de salud, que no estarían dentro del grupo de riesgo, pero que sin embargo recibió la dosis de la vacuna. ¿Vos te vacunaste, Pablo? Sí, la idea era poder tener un momento para venir a hablar y manifestar cómo es, porque se están sacando de contexto algunas cuestiones que en el marco de una situación tan difícil como es la pandemia del COVID, creo que es necesario ponerlo en su lugar, o por lo menos que demos la visión de cómo se generaron los hechos, por qué se generaron los hechos y cómo fue el procedimiento, y que no fue, sobre todo lo que me interesa es, acá no hubo un procedimiento ilícito en ningún momento. El COVID fue una situación muy difícil. La provincia
tenía que salir adelante. El proceso de vacunación llegó en un momento, pero bueno, era necesario venir y... Hagamos la cronología, Sí. te lo planteo para que me lo cuentes. ¿Cómo fue, cuándo empezó, vos recibiste las 2 dosis de la Sputnik? Sí, las 2 dosis, y todo lo que es importante que quede claro es que todo el procedimiento de vacunación siempre se consultó y estamos habilitados por la resolución del Ministerio de Salud del mes de diciembre del año 2020. Todo se hizo con una consulta previa, con un análisis previo y con un razonamiento lógico. En diciembre del 2020, el Ministerio de Salud de la Nación anunció la compra de 60 millones de vacunas, lo cual para la provincia de Salta correspondía que iban a llegar entre el mes de diciembre, enero y mediados de febrero a más tardar 1.800.000 vacunas. Esa realidad y ese anuncio y ese inicio de proceso de vacunación a nivel nacional nos permitía hacer una planificación, un razonamiento y toma de decisiones en el momento. Lo que nunca nos íbamos a imaginar es que la situación se iba a terminar complicando entre el 30 de diciembre, que es cuando Ginés anuncia, o 29 de diciembre, y un 15 de marzo. El 30 de diciembre Argentina iban a llegar 60 millones de vacunas, a Salta iba a llegar 1.800.000. A un 15 de marzo hemos terminado con 70.000 vacunas. La situación es muy distinta. El salteño tiene que tener confianza que la decisión se la tomó con uso de razón y la necesidad de tener un plan estratégico funcionando. Una cosa es verlo ahora, con 70.000 vacunas que costaron que vayan llegando al país y a la provincia, y otra era la toma de decisiones con 1.600.000 vacunas que se esperaban que lleguen. Bueno, en ese contexto, ¿cómo fue tu caso particular? En ese contexto, en el gobierno, esto empezó en marzo del año 2020. En marzo del año 2020, el país se paraliza y Salta se empieza a paralizar. Los hospitales tenían que funcionar, grave situación de crisis con el personal, enfermeros, con los médicos, con la situación hospitalaria, los municipios. Creo que todos recordamos la situación de crisis que había. Los intendentes prepararon, nuestra gente no estaba preparada para esta. Los municipios se cerraban, se ponían barricadas, los hospitales no se quería atender, faltaba equipamiento. Era fundamental tener un diálogo. En aquel momento, los hospitales de Orán, usted se debe acordar, los hospitales de Orán, el hospital de San Martín, Juan Domingo Perón de Tartagal, la frontera salteño-boliviana, el ingreso de bolivianos, los hospitales colmatados, todo el equipo o gran parte del equipo que trabaja conmigo y otros funcionarios estratégicos de la provincia estuvieron recorriendo cada municipio. Y te voy a aclarar una cosa, nunca se pensó si había vacuna o no para llegar, tomar un avión, bajar en un distrito, hablar con los médicos, llevar los remedios, consultar, ir a la frontera, recorrerla, ver cómo cruzaba la gente. Había un marco de disposición política total y un convencimiento de que de esta situación había que salir adelante. Y no estaba la posibilidad de decir hay vacunas o no. Claro, esto es antes de que lleguen las vacunas. Esto empezó el 30 de marzo del 2020, la realidad de Salta era muy crítica, cuando implicaba una situación de riesgo para toda la gente que estaba trabajando, porque hubo ministerios y coordinaciones políticas que tenían altísima exposición y también hubo coordinaciones y ministerios que tenían una posición mucho más relajada o más tranquila. Era necesario que el gobierno tenga presencia territorial y así lo hicimos. Cuando en enero se llega y el gobierno anuncia el proceso de vacunación, más que por una situación, te lo quiero aclarar, de beneficio personal mío y de funcionarios, era una cuestión de responsabilidad política. ¿Por qué? El funcionario no solo tiene contacto personal, no es una sola persona. Diariamente, cuando bajás en un hospital o bajabas en escuelas que estaban colmatadas porque se las había ocupado con camas, o tenías reuniones multitudinarias con intendentes, no solo era la protección personal, si se lo quiere ver desde ese lado, también había una responsabilidad por los terceros que estaban. El funcionario estaba en terreno y las posibilidades de contagio implicaban a todo. Bajo esa línea se hizo. Y te lo repito, ¿por qué?
porque hoy se lo trata de mostrar bajo un formato vacunatorio VIP y la verdad es que me duele, porque nosotros nos paramos en una fila, en un hospital público, nos vinieron a vacunar como se vacuna a cualquier persona que correspondía. Nunca falseamos ningún dato. Los problemas que salen ahí de personal de salud son problemas internos de los ministerios. Nosotros fuimos como funcionarios, dimos nuestro documento, se lo inscribió en una planilla y salimos a trabajar. Esa es la realidad de muchos funcionarios que están trabajando y van a seguir trabajando. Te lo vuelvo a repetir, lo digo tratando de sacar ese marco, que algunas líneas políticas salteñas lo tratan, algunos compañeros periodistas quizá por desconocimiento y otros con intencionalidad. Acá no hubo, sí hubo una política de gobierno, sí se consultó, sí estábamos abarcados por la posibilidad legal de la resolución, había una responsabilidad nuestra con los terceros que seguimos visitando y había sobre todo convencimiento. Pablo, yo te voy a ir preguntando para sacar alguna duda también y para que vos me vayas contando. Vos me decís, consultamos. ¿A quién se le consulta? ¿Es el ministro de Salud el que decida que se consulta en el Ministerio de Salud sobre si estamos facultados para vacunarnos. ¿Y ellos arman el listado, digamos, de quiénes son las personas? No, surge la resolución, bueno, lo que estaba era el análisis de la resolución 2880 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación del 30 de diciembre, en el que establecía cómo era el plan de vacunación. Está bien, y ahí aparecen los a partir de ahí ya se habilita para vacunar, pero no había ningún listado. Puertas adentro. Nunca se lo interpretó. Claro, ¿cómo hace el gobierno para decir, bueno, vos, Pablo, quién es más el que sale al territorio? ¿Usted? Cada funcionario va decidiendo. Yo tenía personal que estuvo, se contagió, los choferes que nos llevaron se contagiaron, el personal que llevaba en algunos casos cuando se viajaron en avión también, los pilotos, era una situación compleja, no era una situación fácil, ni estábamos escondidos atrás de la puerta, ni funcionarios nuestros estaban escondidos atrás de la puerta diciendo cuándo llega la vacuna. Acá había un convencimiento, la situación sanitaria había que resolverla trabajando en terreno y así se hizo. No hubo ni especulación, ni mala intención, ni es que no hubo un plan de gobierno. ¿Me entiende? Sí, hoy habla Ricardo Villada, bueno, dice, sí, son 10 en total. Entonces se generan dudas también porque dicen, bueno, ¿por qué no lo dan a conocer? No, es que están protegidos los datos y no se pueden dar a conocer. Genera la especulación de que si no habría nada para ocultar, así como vos hoy lo estás contando, ¿por qué no los otros 5 que estarían involucrados dicen, bueno, nosotros también sí estuvimos dentro de esta posibilidad, fuimos y atendidos a que está la figura y dice, somos estratégicos, fuimos y nos vacunamos? El ministro, yo lo seguí en parte, no tuve la posibilidad de hablarlo. Pero sí consideraba prudente, yo trabajo para el gobierno y para los salteños, y me parecía que esto se estaba saliendo de foco. Yo te quiero mostrar esto para que estemos en la época. ¿Qué trajiste? Este es un artículo del 29 de diciembre, mostrarlo en la cámara, en el cual ningún médico del Hospital Papa Francisco se quería vacunar. No era que la vacuna era garantida ni nada, acá había llegado y había muchísimas dudas. Te traje este artículo del mes de enero. El gerente de uno de los hospitales más importantes se niega a vacunarse. Después Daniel Nayar se contagió. Bueno, creo que está bien. Del Hospital Oñatibia. Del Hospital Oñatibia. Te traigo este artículo. El ministro de Salud de la Nación, el 28 de diciembre, anuncia que la Argentina tenía 51 millones de vacunas y compraban 20 millones más. A Salta le corresponde el 3%, o sea, no hubo una actitud especulativa y de quitar a otra persona bajo ningún punto de vista. Según la política que el Ministerio de la Nación anunciaba, a Salta le llegaban 1.800.000 vacunas y nosotros teníamos 400.000 personas de riesgo, con lo cual no hubo especulación ni intención de quitar vacunas a nadie. Acá había una responsabilidad en el fondo y una decisión de que teníamos que seguir trabajando en terreno. Los jefes, los intermedios, se bajaban en los autos, recorrían los hospitales, llevaban los remedios, íbamos a los cortes de ruta en la que creo el gobierno tenía un convencimiento, los funcionarios teníamos un convencimiento y aquellos funcionarios que no salieron en algún momento y que ahora decidieron que no se tienen, me parecía correcto, porque si no salís no te vacunes. Pero no se especuló.
Y te traje esto por último. Cuando el doctor Humacata, el 6 de octubre, fallece por contagio de COVID. Acá hubo responsabilidad, hubo compromiso, hubo decisión y sí hubo estrategia de salud. Que quede claro, es necesario que los salteños tengan otra visión. Siento que el diputado, el senador Leavi, cuando hace un cuestionamiento, la verdad es que también siento que lo utiliza políticamente en este marco que Salta necesita cambiar. Leavi nos quiere marcar un criterio de prudencia, de ética, moral. Es necesario su apoyo. No lo tuvimos nosotros recorriendo ningún hospital. Cuando la situación era compleja y la gente no sabía qué es lo que pasaba, cuando no había parámetros de medición, cuando los médicos se asustaban, porque cuando llegaron los primeros casos los médicos corrían, no sabíamos cómo avanzar. Hubo una línea de funcionarios, estuvieron trabajando y yo por ellos tengo todo el respeto. ¿Tu caso particular, el de la vacunación, fue ahí, enero, febrero? Sí, yo creo que fue el 14 de enero. La primera dosis. Sí, sí. ¿Y la segunda te llaman a los? Sí, debe haber sido 20 días después. Nunca se había evaluado esta cuestión de personal de salud, no, nunca. Esto fue una cuestión interna del ministerio. Porque salió después, dicen, che, a lo mejor quisieron engañar poniendo que eran personal de salud. No. El tema es tan complejo y tan difícil que andar mirando por eso no. En la resolución 2880 establecía en el plan de vacunación que correspondía que personal estratégico de gobierno se vacune. Muchas cosas en la Argentina se fueron armando día a día. Personal estratégico era yo y el equipo de gente que nos acompañaba. Muchas cuestiones en materia de legislación, Daniel, se fueron armando. El sistema de vacunación, cómo tratar a los enfermos, cómo vacunar. Esa es la realidad. Claro. Hoy Pablo a la distancia se pone la lupa sobre la palabra estratégico. Sí. Y dice, claro, ¿cómo hacemos para saber quién es estratégico? El gobernador hoy, por ejemplo, no está vacunado por lo que informaron hoy. Exactamente. ¿Él no sería el más estratégico de todos? Me parece que sí. Y si el gobernador, a mí por lo menos, yo estuve acompañándolo a él cuando bajó en los lugares más conflictivos. Sí, me dice, hoy tuve una charla con él, no está vacunado, me parece perfecto, es una decisión de él, pero creo que por una cuestión de prudencia, los salteños hasta tenemos que avalar que el gobernador nuestro esté vacunado y avance. En eso coincidimos, hasta el presidente, claramente, totalmente. Porque son las personas creo que hay que darle su lugar a las cosas. También. Creo que hay que darle su lugar a las cosas, Daniel. El gobernador es tan importante como un enfermero, ¿me entiende? La persona tiene que estar resguardada. Claro, el tema, la discusión es el resto, digamos. Hay un marco político en el que nosotros asumimos responsabilidades. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el control de la pandemia. Tenemos nuestro ministro, tuvimos que cambiar de nuestro ministro, equipamos a la provincia, fueron decisiones políticas que buscamos llevar adelante. Esto yo creo que los salteños son conscientes. No hubo ni intencionalidad, ni hubo personal dedicado a robar vacunas, ni nada por el estilo. La gente que se vacunó, en el caso mío, estábamos habilitados, estábamos autorizados, trabajábamos en terreno y Salta necesitaba y va a necesitar que se trabaje en terreno. Adentro de las oficinas era más cómodo, adentro de una radio también. Verlo por video desde Buenos Aires también, como ocurría en el caso creo que del compañero Leavi o del compañero Ameri. Vamos para adelante. Nosotros somos francos, la gente generó una situación de preocupación. Acá entiendo yo que esto se va a aclarar porque es necesario, ¿no? Pero no hubo mala fe, ni comercio, ni nada por el estilo que se quiere manchar. Bueno, reconocemos su gentileza de venir hasta acá y poder explicarlo y dar su punto de vista, su versión. Ahora, insisto en el concepto, usted es parte de un gobierno en donde todavía no se publica la lista completa. ¿Por qué a veces es difícil eso, digamos, de, bueno, a ver, dale, acá está, estos somos, soy yo y todos estos? Sí, charlaremos mañana. Yo creo que esta situación la vino manejando el ministro de Gobierno con el ministro de Salud. Entiendo que los casos están enmarcados dentro de lo que yo te estoy planteando. Pienso que es un proceso que ya tiene un caso de agotación. Estamos frente a una situación que ya se viene hablando mucho, son una situación que no da para mucho más.
entiendo que esto se va a terminar aclarando. Bueno, lo último, usted habló recién del Frente de Todos, del EAVI, de AMERI. Una dirigente que pertenece a este espacio es Pamela Ares, que utilizó sus redes sociales, Twitter en particular, para publicar una seguilla. Ahí lo vamos a ampliar, si le puede hacer el doble clic para que lo podamos leer un poco más. Pidiendo específicamente, bueno, que se tomen cartas en el asunto en este sentido. Hay los vacunados VIP en Salta. Ella habla de indignación, da cuenta de privilegios en la política, de la falta de transparencia y la soberbia. Le pide al gobernador Gustavo Sáenz que no lo cambie el poder. Esclarezca ya, transparente, urgente el sistema de vacunación. Necesitamos explicaciones claras y transparentes sobre la vacunación VIP. Los funcionarios privilegiados y legisladores deben renunciar y pedir disculpas. Se lo pedimos en nombre de las instituciones, señor gobernador. Vos hablaste con Gustavo Sáenz. Sáenz te dijo algo, va a pedir alguna renuncia, va a tomar cartas en el asunto en algún caso particular. En los casos, entiendo que en los casos que tenés alguna incursión en un tema de delito, incumplimiento grave, corresponde. Lo demás son posiciones políticas, decisiones políticas que tomó el gobierno, que nosotros era necesario que la aclaremos porque se la estaba buscando distorsionar. Y la cuestión, en los casos que corresponda, se avanzará con una sanción o lo que el gobernador disponga, y en los casos en que sea necesaria una aclaración política, como en estos casos, las vamos a hacer. La oposición, creo que Pamela Ares es una funcionaria, es salteña, Sí, del gobierno nacional. Tiene derecho a apreciarlo, a observarlo, a analizarlo. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el proyecto del gobierno de la provincia, lo estamos justificando. Vamos a seguir adelante con mucha responsabilidad. Esto no terminó. Acá es necesario bajar a terreno y seguir trabajando. Nuestro gobernador, los funcionarios de cargos importantes que estén, yo creo, si bien es voluntario, creo que lo tienen que llevar adelante. El riesgo, el temor, todos tenemos gente con la que contactamos, tenemos padres, nuestro hijo, esta enfermedad es muy compleja. Ese es el tema sensible porque la mayoría está preocupada. Digamos. Y nosotros, no es una cuestión especulativa, Daniel, esto es una cuestión de responsabilidad y si no el sistema de salud no te funciona. Pablo, quiero aprovechar la visita, ya me parece está aclarado el tema y bueno, se verá después cómo evoluciona y qué pasa con lo demás. Pero recién estaba Juan Pablo Rodríguez y aprovechamos para hablar un poco de política. Quiero 10 minutos, me marca la producción que me quedan 8 incluso, para verlo con vos. El Partido Justicialista está tomando un protagonismo distinto, están apareciendo algunas figuras. El otro día hablábamos con Manuel Santiago Godoy, dice que bueno, él no ve espacio dentro del Partido Justicialista para las próximas elecciones, que va a ir por afuera. Hay quienes dicen, no, el PJ va a estar dentro del Frente de Todos también. Se me arma una mezclolanza que no termino de entenderla y quiero que vos, como presidente de la CAP, me cuentes un poco qué va a pasar políticamente con el partido. Bueno, el partido con la llegada del gobernador al gobierno de la provincia se empieza a generar un proceso de decantación política en los partidos provinciales, dentro del cual entra el Partido Justicialista. Con la llegada mía al Partido Justicialista también empezamos a imprimir una nueva visión. Primero, de acompañamiento al gobierno en ejercicio. Y después de apertura, que creo que era la situación que venía agobiando al partido desde hace ya un par de décadas y lo estaba llevando a una situación prácticamente de no tener resultados electorales. Se empezó con una nueva impronta, se buscó la apertura, se buscó la incorporación de dirigentes que habían migrado. El doctor Gustavo Sáenz es un dirigente del Partido Justicialista que migra por las situaciones que se venían viviendo en las últimas 2 décadas, que digo. La instancia en la que tenemos. Hoy el partido tiene 42 intendentes en la provincia, tiene una gran cantidad de diputados, creo que estamos cerca de los 18, 20 diputados. Lo que estamos incorporando es los sectores de la juventud y un acompañamiento al gobierno que está en ejercicio de Gustavo Sáenz. La convención aprobó o le dio las facultades a la CAP para la elección de los candidatos. Sí. ¿Cuándo va a ser esa famosa elección? Nosotros ahora estamos facultados, para la conformación de los distritos, los candidatos, ¿no es cierto? Siempre pasa que 2 minutos antes se terminan inscribiendo, pero hay consenso, ya están hablando con algunos sectores. Mira, estamos en diálogo permanente, hay muchísima expectativa en el partido, hay mucho interés en participar. El gobierno de la provincia también abre la puerta a los partidos en lo que hace no solo a buscar la militancia de la gente, sino también
que las políticas que pregonamos o que hablamos dentro del PJ tengan inserción en las políticas de gobierno. Hay que recordar una cosa, el gobierno del doctor Sáenz es frentista, o sea, la visión va a ser para los próximos 3 años, el gobierno tiene que generar un marco para que los partidos políticos puedan participar, no mezclar a los partidos, sino generar condiciones programáticas de gobierno que generen motivación a que los partidos los acompañen. Tanto el peronismo como muchos otros partidos de centro-derecha que acompañaron algunos al gobernador Sáenz en el 19, ahora lo van a acompañar en el 21, bajo una visión de formato frente político. Hay una línea de peronistas y hay una línea de partidos de centro-derecha. Sáenz entiende que es el formato ideal para Salta. Gran participación, un gran número de legisladores, diputados, intendentes, mucho poder territorial y el apoyo al gobierno central, que es el que nos facilita las cuestiones. Hay algunos peronistas que hoy no están conformes con el partido justicialista. Sí, bueno, siempre va a ocurrir. Nosotros vamos a buscar tener un diálogo maduro. Lo importante, yo creo que si el peronista habla, comprende y sabe dónde vamos, nos va a respetar. Se generó migración cuando toda persona se siente usada o vulnerada, o cuando sentís que los caminos están cerrados para favorecer solo un sector. Cuando vos hablas de decantación es porque algunos no van a estar, digamos, que venían estando. Sí, vamos a buscar que estén los mejores, digamos. Sí, respetamos a todos, vamos a respetar a todos porque no hay futuro si no se parte de esa razón. Mucho diálogo político, un alto nivel de participación y siendo claros en las cuestiones, que es lo que nos faltaba, y renovación. En el partido habían desaparecido los jóvenes, yo creo que en la política, cuando un partido le desaparece la juventud, está marcando un mal síntoma. El peronismo ya se le había expresado hace un tiempo, la militancia joven había desaparecido, está volviendo, son procesos políticos, pero yo creo que auguran un futuro prometedor, acompañando un gobierno de frente, con un gobernador que se está mostrando con mucha solvencia, mucho diálogo con el presidente de la Nación. Sáenz entiende, y ya lo expresó durante su campaña, más allá de los partidos, yo tengo a la provincia. Los beneficios para Salta van a venir si tenemos un buen diálogo y apoyo con el gobierno central. Alberto Fernández va a tener el apoyo del gobernador. Ya se reflejó totalmente. El gobernador sabe y es necesario. Salta en el año 2021, en el año 2020, en el presupuesto 2021 ya empieza a reflejar su presupuesto casi de 25 mil millones de pesos que la Nación, gracias a un buen acuerdo y a una persona que está convencida de esto, lo logra. Vamos por el 22, si podemos que Salta, vía acuerdos políticos y un gobernador que apoya al presidente y pone por ende a la gente, trae 60, 70 mil millones de pesos, es lo que buscamos de un gobierno. Buscamos un gobierno que tenga una línea lógica con la gente es la que nos da fortaleza. Y bueno, vamos a ir, y los partidos van a estar orgullosos de conformar un frente con el doctor Sáenz, en este caso el Partido Justicialista. Nosotros necesitamos de educación, que es lo que le pedimos a él, de un sistema de salud pública bueno y de trabajo. Outes, gracias por la visita. Gracias. El coordinador de Enlace y Relaciones Políticas del Gobierno de la Provincia. Programa intenso, con muchas novedades y muchas definiciones. En una semana nos encontramos. Hasta la próxima.